Lo primero para ver este tema es definir el contexto. Nos han dado un problema que resolver, un problema técnico, obviamente. Se lee acá. Se desea conocer una receta ACI para un hormigón con el que se construirá una vivienda de 2 plantas. Se nos menciona el lugar en Santa Cruz. El tamaño máximo del agregado es de 2 pulgadas, el módulo fineza es de 2,6. El peso unitario compactado seco del agregado grueso 1550 kilogramos por metro cúbico. Y la resistencia esperada a compresión los 28 días de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Como se puede ver, este problema tiene todos los datos que necesitamos para usarlos en el ACI. Hemos resuelto ese problema. La única novedad es que se estableció que el asentamiento objetivo es de 5, ya que el rango resulta ser de 2 a 8. La dosificación resultante es la que se ve acá en el cuadro. Y para los ensayos del hormigón fresco se hizo la reducción, ¿verdad? Para 40 litros. Y la dosificación resultante fue esta. Pesando todos estos ingredientes en el laboratorio, vamos a tener un pastón de hormigón de 40 litros. Tomamos las humedades en el laboratorio y de acuerdo a las humedades hacemos las correcciones en la receta del pastón y tenemos esta nueva receta que es la que realmente tenemos que aplicar, puesto que en este momento con esas humedades vamos a hacer los ensayos. Entonces realizamos los ensayos físicamente y obtenemos estos resultados. Obviamente que como este es un ejercicio, no estamos en laboratorio, todos los resultados son supuestos. Entonces hacemos la prueba en el cono de Abrams, leemos el asentamiento, tenemos 3,2 centímetros. Hacemos el ensayo del peso unitario, nos da este resultado. Hacemos el ensayo del contenido de aire en el aparato por presión de aire y obtenemos 1,2%. Comprobamos la plasticidad o apreciamos la plasticidad y nos parece buena y la trabajabilidad también nos parece aceptable. Por lo tanto, vamos a preguntarnos, ¿no es cierto?, en qué medida estos resultados satisfacen lo que estamos buscando. En primer lugar, de acuerdo al método que estamos siguiendo, en primer lugar se hace la corrección por rendimiento, o sea, ajustes por rendimiento. Verificamos si el rendimiento es el correcto, se llama rendimiento, ¿verdad? A comprobar si nuestra receta este, es realmente un metro cúbico de hormigón, porque recuerden que hemos obtenido el peso unitario, hemos obtenido de la tabla 6 de la ACI. Esos datos que tienen más de 100 años provienen de Estados Unidos, que es un país que está a miles de kilómetros del nuestro. Entonces, vaya qué precisión para acertar en el peso unitario, ¿verdad? Entonces, el diseño que hemos hecho de nuestra receta ACI se basa en la tabla, en los datos que hemos obtenido de las diferentes tablas, en este caso el peso unitario de la tabla 6, que nos dice que ese es el peso de un metro cúbico. Pero nosotros ya físicamente en nuestro laboratorio, con nuestros materiales, hemos hecho la preparación del pastón y hemos obtenido un peso unitario real, que es el que verdaderamente tiene nuestro hormigón. Entonces comparamos este peso unitario con el peso unitario de la tabla ACI. Si son coincidentes, obviamente que como son 4 números, es muy difícil que coincidan exactamente hasta la unidad, pero se acepta hasta qué sé yo, un 10%, no, un 5%, sí, de aproximación, para aceptar que el peso unitario es similar. Si hay mayor diferencia, tenemos que corregir. Es lo mismo que en una receta de cocina, ¿verdad? Si tenemos una receta para 6 personas y resulta que cuando estamos sirviendo el postre a las 6 personas, servimos a 5 y se acabó el postre, quiere decir que la receta no está bien, ¿verdad? Entonces tenemos que aumentar los ingredientes proporcionalmente para la próxima vez que queramos preparar un postre para 6 personas. O también puede ocurrir lo contrario, ¿no es cierto? Que servimos 6 porciones y nos sobra un montón. Entonces también tenemos que corregir la receta reduciendo los ingredientes de manera que tengamos la certeza de que la receta es para 6 personas. En el caso del hormigón, es muy conveniente tener la certeza de que la receta es para un metro cúbico, pues de lo contrario estamos manejando cantidades proporcionales pero ficticias. ¿Sí?
Entonces, ese es en palabras la corrección por rendimiento, ¿verdad? Comparamos entonces los pesos unitarios. El peso unitario adoptado por ACI era 2.445, el peso unitario real son 2.347. Acá nos dicen que la diferencia no debe ser más del 2%. Bueno, eso es seguramente académico, más académico. Hacemos el ajuste. Y tenemos que si un metro cúbico son 2.347, que es lo que nos ha dado el ensayo, y eso es lo real, entonces nos preguntamos cuántos metros cúbicos serán la receta que hemos estado usando, que sumaba 2.445. Por lo tanto, la respuesta es que la receta que hemos estado considerando que era de un metro cúbico en realidad es 1.042 metros cúbicos. O sea, tenemos 42 litros de más de hormigón cuando preparamos la receta que originalmente nos ha permitido obtener ACI. Por lo tanto, como estamos preparando 42 litros de más, tenemos que reducir esa cantidad proporcionalmente a todos los ingredientes. Para ello comenzamos con el agua, eso es lo que nos sugiere el método. Teníamos 158 litros por metro cúbico, dividimos entre 1,042 y la nueva cantidad de agua realmente para un metro cúbico va a ser 152. Hacemos lo mismo con el agregado grueso, teníamos 1.178 y ahora tenemos 1.131. Deberíamos hacer lo mismo con la arena y el cemento, pero el método nos dice, espere un momento, tenga paciencia, no toque todavía ni la arena ni el cemento. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer y lo dejamos ahí. Luego vamos a ver, siguiendo siempre el procedimiento, las correcciones o ajustes por asentamiento. Comprobamos cuál es la diferencia entre nuestro asentamiento objetivo, que era de 5 centímetros que queríamos obtener, y el asentamiento que realmente hemos obtenido es 3.2. Por lo tanto, para llegar al objetivo nos faltaría 1.8 centímetros. Eso quiere decir que nuestra mezcla está relativamente seca. Tenemos que aumentar el agua. Una regla útil para el manejo del agua son 2 kilos de agua por metro cúbico de hormigón. Siempre las correcciones y los ajustes observarán ustedes. Los estamos haciendo en la dosificación para un metro cúbico. No estamos corrigiendo la dosificación del pastón porque esa dosificación ya no nos sirve. Solamente nos sirvió para hacer el ensayo. La que nos interesa manejar y sigue vigente es la receta para un metro cúbico original. Esa es la que estamos ajustando en función de los resultados obtenidos. Entonces, por cada centímetro, 2 kilos de agua, como nuestra diferencia es 1.8 centímetros, entonces multiplicamos por 2 y resulta que son 3.6 kilogramos de agua. Cuando manejamos un metro cúbico de hormigón, no hay decimales, ¿sí? Todos los ingredientes y todas las cifras se manejan en cifras enteras. Entonces, estos 3.6 kilogramos de agua los redondeamos a 4 y como nuestro asentamiento estaba muy bajo, significa que tenemos que aumentar esos 4. Como teníamos 152 litros de la corrección por rendimiento que hicimos más arriba, ¿no es cierto? Ya no estamos manejando los 158 originales, sino los 152 que son ya el agua corregida y esa sería el agua vigente. Entonces a esos 156 que tenemos aquí, 152, perdón, que tenemos como agua corregida, le aumentamos los 4 que nos sugiere esta corrección y tenemos 156. Por supuesto que el asentamiento podría haber sido cualquiera, ¿no? Podría haber sido también de más y en ese caso tendríamos que haberle quitado agua. Entonces es un tema de números, más o menos, uno tiene que hacer lo que corresponde. Si es más, uno lo suma, si es menos, uno lo resta. Luego tenemos, siguiendo la secuencia de correcciones, corregir el aire incorporado. En este caso, en este ejercicio, no estamos usando aire incorporado, por lo tanto, el aire incorporado, medir el aire, el contenido de aire no es un requisito para este ejercicio. Sin embargo, como lo estamos usando de ejemplo, mencionamos de que se sigue el mismo procedimiento que hemos seguido con el asentamiento, o sea, se compara el aire, el contenido de aire objetivo, se compara con el contenido de aire realmente obtenido. La diferencia puede ser más o puede ser menos. Si el contenido de aire es menos de lo que deseábamos, entonces eso significa que tenemos que aumentar el aditivo. Si por el contrario el contenido de aire que medimos está de más en relación a lo que queríamos obtener, entonces significa que el aditivo está de más. Para el manejo de aditivos, normalmente el procedimiento es el mismo que
que se sigue para las recetas. O sea, cuando nos dan una receta nos dicen, si está grave, tome 4 pastillas al día, si no está tan grave, tome 3, y si es leve, tome una, ¿no es cierto? O también nos dicen, si es niño, 1 pastilla, si es adulto, 2 al día. Entonces, de acuerdo a lo que buscamos, el uso del aditivo es proporcional. En el caso de los medicamentos, son pastillas, son cucharillas, son tabletas, son cápsulas, etcétera. En el caso de los aditivos generalmente vienen en líquido o en polvo, ¿sí? Entonces es una cierta cantidad de líquido y es una cierta cantidad de polvo que se tiene que pesar para ponerle al hormigón de acuerdo a lo que uno busca. Por ejemplo, si queremos mucho aire incorporado, entonces vamos a usar más aditivo incorporador de aire, independientemente de cuál sea su marca o cuál sea su forma, si es líquido, si es en polvo, pero obviamente para más aire, más aditivo, para menos aire, menos aditivo. Entonces, el propio fabricante nos suele dar la receta, igual que el fabricante de medicamentos que le pone un papelito en su producto para que el comprador lo lea, ¿no es cierto?, antes de tomarlo. De la misma manera, los aditivos tienen sus propias instrucciones y a veces nos dice, si quiere 5% de aire, póngale media cucharilla, por decir algo, y le ponemos media cucharilla, pero no da 5% de aire, sino que da 2. Entonces, no siempre el fabricante o no siempre el producto es lo que dice el fabricante. Por lo tanto, por eso es recomendable en los aditivos siempre hacer ensayos de laboratorio para comprobar cuál es el efecto que estamos logrando realmente, ¿no? Y no creer que estamos logrando un efecto cuando en realidad no lo es. Por ese motivo, no hay reglas en cuanto respecto a cuánto de aditivo tenemos que aumentar o quitar cuando hacemos la verificación de los resultados. No hay una regla. Tenemos que seguir la misma regla del fabricante y si esa regla falló, porque obviamente no hemos obtenido lo que pretendíamos, si esa regla falló, bueno, tendremos que hacer ensayos por tanteos hasta lograr la cantidad real. Otra cosa que debo mencionar acá y recordar cuando hablamos de la manera de escribir una receta, hice notar de que no se menciona el nombre del aditivo, ¿no es cierto? Porque podemos obtener un resultado con ese aditivo y con esa marca y con ese tipo que estamos obteniendo, pero probablemente si esa receta llega a manos de otro constructor y la quiere aplicar, probablemente el aditivo que tenga no es el mismo y no va a obtener el mismo resultado. Por eso, en las recetas de concreto que son de hormigones especiales con aditivos, generalmente el aditivo solamente se menciona y eso es sugerente, ¿no es cierto? Porque el usuario que quiera aplicar esa misma receta en otro trabajo o similar, seguramente por eso quiere aplicar una receta ya conocida, tiene necesariamente que comprobar con el aditivo de su preferencia, ¿verdad? Tiene que probar, hacer un par de pruebas por lo menos en laboratorio antes de usar en su propia obra. Hay ingenieros obviamente que no hacen caso de nada de lo que estoy sugiriendo y agarran el aditivo y le ponen lo que quieren, ¿no? Hay albañiles también que usan aditivos, van a la ferretería, dicen tiene aditivo para impermeabilizar. No, no tenemos este para impermeabilizar, pero tenemos este otro que es para aumentar la resistencia. Hay ADMS, ¿no? Es decir, les parece lo mismo usar uno que otro y si así actúan algunos, peor van a preocuparse por las cantidades. Así que llegan a la obra, le echan todo el frasco a la mezcla y listo, ¿no? No siguen ninguna regla ni se atienen a ninguna situación en particular que debería aplicarse, ni siquiera las sugerencias del propio fabricante, que algunas veces, como les digo, no son del todo confiables, y encima, por si todo eso fuera poco, son capaces de jurar que el hormigón, si era impermeabilizante, está impermeabilizado, si era fluidificante, está fluido, ¿no? Entonces, no hay no hay reglas, digamos, para el trabajo de algunas personas. Entonces se hace la corrección del aditivo. Algunos métodos, como este, por ejemplo, nos dice, si usted usa un hormigón con aditivo incorporador de aire, el hormigón se va a hacer más dócil, se va a hacer más manejable. Entonces puede ser que necesite menos agua, ponerle menos agua. Entonces se sugiere que así como se corrige el aditivo, también se modifica el agua, en el sentido contrario, ¿no? Es decir,
Si tenemos un hormigón con poco aire y le aumentamos aditivo, entonces le disminuimos el agua. También se sugiere para este caso una regla similar a la del asentamiento, 2 kilogramos de agua por cada 1% de aire que esté de más o que esté de menos, ¿no es cierto? Todo eso está en el texto, yo simplemente lo estoy repitiendo y como en este ejercicio no estamos usando aire, entonces es necesario resaltar todo lo que estamos diciendo porque no hay cifras, sin embargo son sumas y restas que yo creo que cualquier persona las puede realizar. Estos son los únicos tres ajustes que se hacen de acuerdo a lo que indica el método. Por lo tanto, resumimos las correcciones realizadas. Por supuesto, si hay algún ingrediente que se corrige más de una vez, como el agua, por ejemplo, el resultado que vale es el último, ¿no es cierto? Si en este caso hubiéramos tenido el problema del aire, y hubiéramos corregido el agua nuevamente, entonces seguramente lo hubiéramos corregido estos 156 kilos que fue nuestro último valor. En el caso del agregado grueso corregido, ya lo hicimos por rendimiento, así que nos faltaría, acuérdense que cuando hacíamos la corrección por rendimiento dijimos que no se corrija ni el cemento ni la arena, el agregado fino, y bueno, entonces nos falta determinar esas cantidades, ya tenemos las nuevas de agua y de agregado grueso, entonces pasamos a determinar la cantidad de cemento. Les hago notar lo siguiente, estamos haciendo las correcciones en el hormigón fresco, solamente hemos hecho ensayos en el hormigón fresco, no hemos hecho probetas, no hemos hecho endurecer el hormigón, solamente hemos hecho un pastón, lo hemos preparado y hemos hecho los ensayos. Por lo tanto, no tenemos ninguna pista, ningún dato, ninguna razón para modificar la relación agua-cemento que hemos obtenido supuestamente bien del método ACI, es decir, de las tablas. Acuérdense que la relación agua-cemento se obtiene de la tabla 3 en primera instancia y de la tabla 4 también si es que es un hormigón que está en condiciones severas de exposición. Entonces, la relación agua-cemento que sale de las tablas de ACI para nuestra dosificación no tenemos ninguna razón para modificarla mientras no hagamos pruebas en el estado endurecido. Por ese motivo, en este proceso de correcciones del hormigón fresco, estamos en esta parte, se dice mantenga la relación agua-cemento. Por lo tanto, como el agua se ha modificado y tenemos una nueva cantidad de agua, en función de esta nueva cantidad de agua y manteniendo la relación agua-cemento de nuestro problema original, entonces obtenemos la nueva cantidad de cemento. Es decir, el cemento está en relación a la relación agua-cemento, no tiene nada que ver con el rendimiento, sí, pero ahora vamos a verificar el rendimiento porque tenemos que asegurarnos de que sea un metro cúbico, ¿no es cierto? Ustedes dirán, bueno, pero si ya estamos haciendo una corrección del cemento por otra razón, entonces otra vez estamos desarticulando nuestro metro cúbico, pero no es así porque el siguiente paso es justamente determinar la cantidad de agregado fino y la cantidad de agregado fino se determina por diferencia a nuestro nuevo peso unitario que hemos sacado realmente en el ensayo. Ya no estamos hablando de un peso unitario sacado de la tabla, estamos hablando de un peso unitario real. Por lo tanto, como ya tenemos la nueva cantidad de cemento, la nueva cantidad de agua y la nueva cantidad de agregado grueso corregidas para un metro cúbico exacto, manteniendo la relación agua-cemento y corrigiendo el asentamiento y supuestamente también el contenido de aire, entonces obtenemos por diferencia la nueva cantidad de agregado fino y nuestra receta corregida para un metro cúbico, nuestra nueva receta sería esta. Entonces lo único que hemos hecho es la primera parte del proceso de ensayos de verificación para el hormigón fresco. Recordando los pasos que hemos seguido. Número uno, hemos obtenido una receta del ACI. Podíamos haber obtenido una receta de cualquier otro origen y en cualquier otra forma. Esa receta la hemos comprobado, la estamos comprobando en el laboratorio preparando una mezcla siguiendo todas las reglas. Primero hemos reducido la cantidad, luego hemos corregido las humedades, por lo tanto estamos haciendo una prueba de esa receta, de aquella receta que en este caso habíamos obtenido por medio de la ACI. Esa receta ha sido modificada y tenemos ahora esta nueva receta. Supuestamente esta nueva receta es mejor que la anterior porque ya le hemos hecho ajustes, no tendría ningún sentido ir para atrás, estamos yendo para adelante. Suponemos que esta receta sí es buena. Ya no es una receta ACI, es una receta ACI modificada, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por nosotros.
Entonces, la única confianza que tenemos en este momento es en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo. Por eso es recomendable hacerlo bien, ¿verdad? Porque si no vamos a divagar y vamos a empezar a tantear recetas y al final vamos a fracasar o vamos a tener un resultado poco confiable. Pero si hacemos las cosas bien, podemos observar de que estamos yendo de una manera coherente en busca de los resultados deseados. Supuestamente esta receta nos va a dar los resultados deseados porque ya hemos hecho los ajustes necesarios. Sin embargo, es responsable y prudente hacer nuevamente una prueba. Entonces, seguimos los mismos pasos. Reducimos esta receta a los 40 litros que habíamos dicho. Podían ser otros, no siempre tienen que ser 40. Sacamos las humedades nuevamente de los materiales en el momento que queramos hacer el ensayo respectivo. Pesamos, preparamos en la mezcladora, sacamos el hormigón, hacemos el asentamiento, hacemos el contenido de aire, hacemos el peso unitario, verificamos todo y supuestamente esos resultados nos van a dar más aproximados a la realidad. No estoy diciendo que nos va a dar asentamiento 5, aire lo que queríamos, si es que hubiéramos fijado eso, el peso unitario que exactamente se va a reproducir, no estoy diciendo eso. Los ensayos tienen siempre un factor de error, más o menos X, pero se supone que van a ser más cercanos a lo que buscamos. Entonces, de acuerdo a esos resultados, haremos nuevamente los ajustes por rendimiento, por asentamiento, por contenido de aire si fuera necesario. Encontraremos la nueva cantidad de cemento respetando la relación al cemento y nuevamente encontraremos el agregado fino por diferencia y tendremos una nueva receta, ya no esta, sino una nueva, seguramente ligeramente modificada. Y si no estamos seguros, hacemos una nueva serie. Es decir, hay que hacer las series ¿hasta cuándo? Hasta que estemos satisfechos con los resultados obtenidos. Generalmente, una vez que estamos satisfechos, se hace una nueva sesión para estar seguros. Eso se llama responsabilidad, ¿no es cierto? Si tuviéramos un laboratorio y cobramos por hacer este trabajo, tenemos que garantizar nuestro trabajo. Entonces comprenderán ustedes cuál es el proceso. Nosotros, por razones obvias, no tiene ningún sentido inventarnos resultados y hacer un segundo ciclo de ensayos, no tiene ningún sentido, pero estoy diciendo que este no es el resultado final, ¿no es cierto?, sino es aquel que cumpla con todo satisfactoriamente. ¿Cuál es el resultado que cumple con todo satisfactoriamente? No necesariamente es el que da asentamiento igual 5.0, porque eso puede ser una casualidad, puede ser probable, pero no es seguro, ¿sí? Pero obviamente somos nosotros los que vamos a decir qué tan buena es nuestra mezcla, en qué momento estamos satisfechos con los resultados. Es decir, podemos ser muy exigentes, medianamente exigentes o no tan exigentes, pero tiene lógica que si estamos trabajando en esto, estamos buscando resultados satisfactorios, no vamos a hacer todo este proceso de cuidar las humedades, todo que ya de por sí es extraño en nuestro medio para obtener un resultado mediocre, ¿no es cierto? No tiene sentido. Entonces, aquí hay unos comentarios sobre lo que acabo de decir y ese sería el proceso hasta que tengamos la receta. Y les hago recuerdo que la receta que hemos obtenido finalmente, que obtengamos, ¿no? No esta, sino la que obtengamos finalmente, es la receta del hormigón que buscamos para el estado fresco. No hemos hecho nada todavía respecto a comprobar las cualidades en el estado endurecido, pero esa receta en el estado fresco es satisfactoria, le podemos poner la firma garantizada de que está bien.